oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Y cada día me siento más feliz. Cada día me siento más feliz. Porque ya sé que mi Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Porque ya sé que mi Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, no. Oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Y cada día me siento más feliz. Y cada día me siento más feliz. Porque yo sé que mi Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Porque yo sé que mi Señor está conmigo y ha prometido no dejarme en aflicción. Tú no estás solo, oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Tú no estás solo, oigo al Señor decir, si me eres fiel estaré contigo hasta el fin. Gloria a Dios, aleluya. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. Yo le amo y Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. Yo le amo y Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. Contesta mis peticiones. Gloria a Dios, vive Jesús. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al Señor Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime, porque Jehová es santo y la tierra llena de su majestad.
porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al nombre de Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime, porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Y el santo, 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 entre los querubines, santo, 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 al nombre de Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime, porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Y santo, santo, santo. Santo, 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 al nombre de Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime, porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Jehová es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Señor, no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hermana, parte, gloria a Dios, con nosotros. Pero todo gloria a Dios en el nombre de Carlos, gloria a Dios. Que Dios les siga bendiciendo, hermano. Santo y aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Vive Cristo, aleluya. Dios bendiga a todos y a todas. Amén. Gloria a Dios. Que si no me vamos a todos. Hay diferencia, ¿verdad que no? Nos vamos a todos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Hay poder. Aleluya. Amén, amado, gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo de nuevo, gloria al Señor. Ya que me pusieron esta misión, pues vamos hacia adelante, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, para entonces orar. Santo Amén. Vamos a Dios. orar por nuestra hermana Shirley, ¿verdad? Que se encuentra todavía atendiendo a la familia. Amén. Gloria al Señor, y por todo lo demás, ¿verdad? Gloria al Señor, que nos encuentran aquí también. Amén. Por todos los enfermos, ¿verdad? Gloria al Señor, los que están, amén, quebrantados también. Gloria al Señor. Nuestra hermana Carmen Rosa también se encuentra quebrantada. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por todos ellos, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Padre amado, Dios bueno, Señor, en estos momentos te damos gracias, Señor, te damos a ti, mi Dios,
toda la gloria, toda la honra, Señor, que solo tú mereces, mi Dios amado, por traernos, Señor, en este lugar, Señor, sano y salvo, Señor. Oh, mi Dios, de todo peligro, de toda maldad que se encuentra en la carretera, mi Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que tú nos concedes a cada uno, mi Dios amado. Mira, Señor, todos los demás hermanos que nos encuentran aquí en este día, Señor, tú lo conoces. Oh, Señor, a nuestra hermana Shirley, Señor, bendícela, Señor, ayúdala, Señor, que ella pueda seguir atendiendo a su familia, mi Dios, y que todo salga bien, Señor. Oh, Señor, también te pedimos, mi Dios amado, por nuestra hermana Carmen Rosa, que está quebrantada, Señor, así los demás hermanos que están enfermos, que no han podido llegar en este día, mi Dios. Tú lo conoces, Señor, ayúdale, Señor, a cada uno, mi Dios. Oh, Señor, que pronto puedan estar junto con nosotros, Señor, para recibir, Señor, nuevas bendiciones de parte tuya, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Oh, Señor, mira esta lección, esta tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, Señor, que cada día podemos conocer, Señor, las profundidades, Señor, que están escondidos en ella, Señor, y que podamos nosotros, Señor, aprender de ella cada día y vivir conforme a esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y bendícenos, Señor, en este día, Señor, y que cada uno de nosotros podamos participar en esta tu lección de tu palabra, mi Dios. Todo eso, Señor, te lo pedimos con la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Amén, amado. Gloria al Señor. Y hoy vamos a ver la lección número 18. El tema es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo sobre toda la creación, hermano. Gloria al Señor. Y sabemos, hermano, que Él es el creador. Hermano, gloria al Señor. Amén. Estuvieron, ¿verdad? Tres personas, ¿verdad? En una. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al Señor. Creando el mundo entero, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque ahí nosotros vemos en Génesis cuando dice, hagamos, ¿verdad? Al hombre, ¿verdad? Gloria al Señor, a nuestra imagen, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Y sabemos, ¿verdad? Gloria al Señor, que la base bíblica se encuentra en Mateo capítulo 8, ¿verdad? Versos del 14 al 17 y después 23 al 34 y va salteado ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, pero vamos a ver los objetivos, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad?, hacia adelante en esta lección, gloria al Señor. Amén. Objetivo número 1 dice, comprender el señorío de Cristo sobre todo lo creado, hermano, gloria al Señor. Y si nosotros vemos, hermano, vamos a ver ahí en Juan, amén, la primera de Juan, hermano, gloria al Señor, amén, o el mismo Juan, gloria al Señor, capítulo 1, vamos a ver algo ahí, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, amén, de cómo ahí se está, ¿verdad? Gloria al Señor, todo, ¿verdad? Lo que hay en este tema, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Capítulo 1 de Juan, leemos como siguiente, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Amén, capítulo 1 de Juan. Amén, gloria al Señor, verso 1. ¿Verdad? Mira lo que dice, gloria al Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Miremos el otro verso, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Vemos ahí la totalidad
hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, que se ve del señorío, la autoridad y el poder de Cristo, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Dice comprender el señorío de Cristo sobre todo lo creado, y Él es, hermano, el fundamento de todo, porque Él fue antes de que el mundo fuese. Amén. Hermano, Él es el todo y en todos, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Por eso debemos de comprender que la palabra misma se explica ella misma, hermano. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Que no necesitamos muchos libros, hermano, para entender y comprender, porque la palabra se explica ella misma, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. El número 2 dice entender que muchos no son bendecidos porque no están dispuestos a servir al Señor. Y eso lo vemos al diario. Hermano, la gente quiere la sanidad, pero no quieren servir a Dios. Hermano, y eso lo vemos al diario, hermano. Gloria al Señor. Amén. Muchos, ¿verdad?, vienen aquí, reciben sanidades, hermano, y están ahí como par de semanas, hermano, y después se van, hermano. Y por eso, ¿verdad?, vienen otra vez la enfermedad y entonces dicen, pero yo creía que el Señor me había sanado, y el Señor ha hecho la obra, pero hermano, ellos no quieren seguir siendo bendecidos, porque si quieren siguiendo ser bendecidos, hermano, ellos estuvieran sirviéndole al Señor. Pero viene entonces, como dice el Señor, ¿verdad?, que cuando uno le sirve a Dios, hermano, gloria al Señor, y entonces se aparta y vuelve y se aparta al mundo, hermano, ¿qué vienen a ellos? Vienen 7 demonios más, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el postrer, ¿verdad?, estación se pone peor que el primero, hermano, gloria al Señor, y lo dice la palabra, hermano. Y es lo mismo cuando la gente viene a ser sanado y Dios hace una obra, hace una sanidad y después se aparta, hermano, pues viene otra vez las enfermedades, hermano, gloria al Señor, y vienen quizá aún peores, hermano, gloria al Señor, porque se apartan de esa cobertura, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Y por eso, ¿verdad? Gloria al Señor, como nos dice el salmista, hermano, gloria al Señor, que es mejor estar bajo la sombra del Omnipotente, hermano, gloria al Señor, porque ahí estamos que seguro, hermano, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Pero muchos se apartan, hermano, gloria al Señor, y no quieren seguir esa bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Mira lo que dice el número 3. Dice concientizarnos de que el mejor lugar y más seguro es estar bajo el señorío de Cristo, hermano, gloria al Señor. Como lo dice Salmo 91 que hemos hablado, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí estamos más seguros que nada. Amén. Hermano, gloria al Señor. Cuando estamos bajo, hermano, el señorío de Cristo, estamos seguros. Amén. Hermano, gloria al Señor. Estamos a salvo, hermano, gloria al Señor. Y aunque vengan diferentes situaciones, aunque vengan diferentes, hermano, enfermedades, porque nosotros somos humanos, nos vamos a enfermar. Hermano, gloria al Señor. No estamos exentos a eso. Pero estamos seguros, hermano, gloria al Señor. Aunque vengan las enfermedades, estamos seguros, hermano, de que si tenemos que partir, pues vamos con el Señor. Hermano, gloria al Señor. Pero muchos, hermano, gloria al Señor, no entienden eso, hermano, y se apartan, hermano, gloria al Señor, y le vienen algo peor, hermano, que lo primero, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. El pensamiento central, mira lo que dice. El poder de Jesús, con el cual obra milagros en la vida física, la naturaleza y el reino de los demonios, es un testimonio irrefutable de su divinidad, que no hay duda. Hermano, no se puede dudar, hermano, gloria al Señor, de que Cristo en toda la historia, ¿verdad? Gloria al Señor, que nosotros podamos leer, ¿verdad? Desde Mateo, hermano, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, no hay duda que Cristo es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, Él es el creador de todo el universo, de los astros, la luna, las estrellas, hermano, todo lo que nosotros podamos ver y palpar.
Él es el señorío, Él es el Señor. Hermano, gloria al Señor. Y aunque el enemigo trata de imitar, ¿verdad? Lo que hace, ¿verdad? Dios, hermano, porque por eso fue que fue arraigado, hermano, del cielo, hermano, gloria al Señor, porque quiso imitar a Dios. Y no hay nadie que pueda imitar a Dios, hermano, gloria al Señor. Amén. Y por eso fue arraigado, hermano, desde el cielo, gloria al Señor. Amén. Pero Dios es el único creador, el único Señor, hermano, el único que tiene toda la autoridad, hermano, gloria al Señor, amén, de todo el mundo en derredor, hermano, gloria al Señor, de lo divino, de lo espiritual, de la naturaleza, hermano, y de los seres humanos, gloria al Señor, amén. Él es el Señor con toda autoridad, hermano, gloria al Señor. Amén, como Pastor estaba mencionando los otros días, que la gente menciona la madre naturaleza, hermano, no hay madre. Hermano, el único es el Padre de la naturaleza. Hermano, gloria al Señor, pero eso es lo que trata de infundir, ¿verdad? Las escuelas, hermano, los colegios, hermano, acerca de la ciencia, tratan de decir que no hay Dios verdadero, que es la madre naturaleza que hace todo, hermano. No, hermano, por eso que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Bueno, muchos ya están aquí que tienen hasta nieto y bisnieto, gloria al Señor, pero los que están todavía ¿verdad? criando, pues gloria al Señor, hay que enseñarle a los hijos, los nietos, los bisnietos, amén, quién es Dios, hermano, gloria al Señor. Amén. A la nieta mía, ahora mismo ella tiene 3 años y yo le inculco, hermano, la palabra, ¿verdad? Yo le leo alguna historia, ¿verdad? Que ella pueda comprender y ella dice, oh, papá, bueno, ella es de inglés, ella me llama papá y ella entonces dice, the Bible, y yo entonces le hablo la Biblia, hermano, ahí le enseño para que ella pueda comprender, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero yo estoy ansioso que ya ella pueda hacerme preguntas, hermano, y para entonces yo poder enseñarle, ¿verdad? Lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Pero el textuario dice como siguiente, hermano, dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano, esto está en la lección, pero podemos comprender y ver ahí que muchos se sorprendían, hermano, de los milagros, de la obra que hacía Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Y mira qué cosa, que Jesús solamente tuvo en su ministerio 3 años y medio, hermano, gloria al Señor, y todo lo que hizo, hermano, gloria al Señor. Eso quiere decir, hermano, que nosotros podemos ser aún mucho más, hermano, el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Gloria al Señor. Mucho más harán ustedes, porque ustedes quedan aquí, yo me voy al cielo, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Pero esta obra es para todos nosotros, esta misión, ¿verdad? Gloria al Señor, esta comisión. Amén. Gloria al Señor. Y así, ¿verdad? Gloria al Señor, la enseñanza bíblica, ¿verdad? Gloria al Señor, para este día es, puesto que Jesús es el creador con el Padre de todo lo que existe, Él puede actuar con pleno poder y autoridad en cualquier situación, hermano. Gloria al Señor. Mira cómo dice, Él puede actuar con pleno poder y autoridad, porque Él es el creador, Él es el dueño de todo. Hermano, gloria al Señor. Y Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, al momento que Él quiere. Hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, que nosotros no podemos exigirle a Dios, no, Señor, tú tienes que hacer esto ahora. No, hermano, el Señor no tiene que hacer nada en cuanto a nosotros le pidamos. Él lo hace cuando Él quiere, si es su voluntad. Hermano, gloria al Señor. Cuando Él diga, Él lo hace. Hermano, gloria al Señor. Nosotros le pedimos, ¿verdad? Gloria al Señor. Señor, si tú quieres, si te place, ¿verdad? Gloria al Señor, si es tu voluntad. Hermano, gloria al Señor. Pero darle órdenes a Dios, no, hermano. Gloria al Señor. Él es el Todopoderoso. Hermano, gloria al Señor. No hay nadie como Él. Por eso dice, puesto que Jesús es el creador con el Padre de todo lo que existe, Él puede actuar con pleno poder y autoridad en cualquier situación.
situación, hermano. Gloria al Señor. No hay situación difícil para Dios, hermano. Gloria al Señor. No hay situación imposible para el Señor. Gloria al Señor. Amén. Esto hace años que me dijeron de este testimonio a mí, y fue en Puerto Rico, un hermano iba a predicar para una iglesia, un pastor, un misionero. Entonces, se montó en el carro, pero que se le hizo tarde. Entonces, a él le tocaba una hora para predicar a esta hora. En esa iglesia era lejos. Entonces, él dijo, él miró el reloj y dijo, ay Dios mío, si ya se me está pasando el tiempo. Entonces, dice, Dios mío, ayúdame, que yo quiero estar temprano ahí para poder predicarlo a la hora, para poder predicarle a los hermanos. Bueno, dice que él se quedó dormido de momento, que se quedó dormido y de momento despertó así y estaba frente a la iglesia. Es tremendo. Es tremendo. El Señor hace milagros, hermano. Eso no hay nada imposible para Él, hermano. Gloria al Señor. Él puede hacer lo imposible que es para el hombre. Él lo hace posible. Hermano, cosas que nosotros no podemos entender y comprender, Él lo hace. Hermano, gloria al Señor. Porque como dice la lección, hermano, para Él es el señorío sobre toda la creación, sobre el tiempo, sobre todo. Hermano, para Dios no hay tiempo. Él dice la palabra que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermano, para Él no hay tiempo, hermano, gloria al Señor. Él hace eso y mucho más. Hermano, gloria al Señor. Amén. Y así vamos a entrar en la lección, gloria al Señor. Bueno, ya que nuestra hermana Shirley siempre le da a la dama, pues yo voy a darle a los caballeros ahora. Gloria al Señor. Hermano Héctor, léeme la introducción. Gloria al Señor. Hermano, Dios les siga bendiciendo. Amén. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder soberano de Jesús abarca todos los ámbitos de la creación, la humanidad, el material y el espiritual. La Biblia presenta al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, como coeterno y co-creador con el Padre. De ahí que él figure en las Escrituras como el autor ejecutivo de las obras de Dios en todos los aspectos. En Génesis 1:1, Elohim es el trino Dios que creó los cielos y la tierra, incluyendo la vida angelical, el género humano, el reino animal, el mundo material, los astros, los planetas y todo lo que existe. En Juan 1:3 leemos que todas las cosas por él, por el verbo de Dios fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, siendo pues que él es el creador de todo lo que existe, como no ha de tener dominio absoluto y poder ilimitado sobre todo ello. En este estudio, analizando eventos descritos en Mateo capítulo 8, vemos a Jesús obrando milagros en la vida humana. Al sanar a la suegra de Pedro, también lo vemos ejerciendo toda la autoridad al calmar la tempestad y el viento en el mar de Galilea. Por último, lo vemos en la tierra de Gadara, dominando totalmente a los demonios que estaban oprimiendo la vida de los hombres de la región. El objetivo de este estudio es mostrar que Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, continúa siendo hoy las mismas obras que hizo ayer. Hermano, este es un testimonio verdadero también acerca del papá mío, gloria a Dios. El papá mío no era que fuera duro para el evangelio, porque él iba a una casa y le pedían para predicar y él decía, está bien, prediquen ahí. Y para orar también, para orar por él y todo, pero que no quería aceptar a Cristo, gloria a Dios. Y un día yo me acuerdo que estábamos así, llegó una carta de la hermana mía que estaba acá no me acuerdo si eran, no me acuerdo el sitio, gloria a Dios ahora, pero sí, que llegó esa carta, vive Jesús, y comenzaron a leer la gloria a Dios, la hermana mía comenzó a leerla y dice, yo voy a hacer esto para salvar al papá de ustedes, fíjate así.
Lo único que yo lo voy a poner en un hospital enfermo para que ahí él me va a aceptar como su salvador. Hermano, no pasó tiempo cuando el papá mío cayó, pero que no podía ya. Y lo llevaron al hospital en Río Piedra, me acuerdo como ahora. Allí yo lo fui a ver, vive Jesús, y de ahí no salió, pero él aceptó al Señor como su salvador en el hospital de Río Piedra. Y tal como dijo, él lo escribió la hermana mía, porque la hermana mía Dios lo usaba así. Ella se sentaba y empezaba a orar y de momento Dios le seguía hablando así. Y ella empezaba a escribir y así era que Dios lo usaba a ella. Hermano, y todo lo que dijo en la carta se cumplió, gloria a Dios. Para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Y es lo que Dios hace, hermano, ¿verdad? Para el ser humano, para salvar una vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Él hace, ¿verdad? Brinca montes, hermano, gloria al Señor, para salvar a un alma, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y así, amados, ¿verdad? Vamos a entrar en la lectura antifonal, ¿verdad? Gloria al Señor. En Mateo capítulo 8, verso 14 y 15, yo se lo voy a dar al pastor, ¿verdad? Gloria al Señor, para que él explique algo y así seguimos hacia adelante, gloria al Señor. Amén. Dios me bendiga a todos. Y a todos. Amén. Dice la palabra de Mateo 14. Cristo. Amén. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, amén, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y servía. Qué lindo, gloria a Dios. Estamos bien explicando acerca, ¿verdad?, de Dios, cómo creó los cielos y la tierra. Amén. Para su gloria, su honra y honra de su Hijo amado. Y estamos contentos porque estamos explicando algo que parece que bien está en nuestra conciencia, en nuestro corazón, cómo Santo Dios Dios. empezó a crear este mundo. Estaba hundido en agua, amén, y en tinieblas, y lo sacó de las tinieblas y lo abrazaba, amén, y la puso, ¿verdad?, en donde tenía que estar, y de ahí creó al hombre del polvo de la tierra. Qué Santo. precioso, hermano. Dice, amén. Pero aquí vemos en la historia sagrada de Jesús, al comienzo de su ministerio, donde vemos al Señor en Capernaum y lo vemos entrar delante del Señor, amén, en casa de Pedro, que también su casa se encontraba en Capernaum, donde podemos ver, hermano, este un milagro que el Señor hace delante de toda concurrencia, que allí, amén, se amotinaba. Y vemos cómo Dios solamente, Jesús, con tocar la mano, la fiebre la abandona. Santo. ¿Qué clase de milagro, ¿verdad? Amén. Señor? Amén. Pidamos al Señor que nos dé la mano siempre cuando estemos enfermos. Yo al Señor, y creamos que nos está dando la mano. Sí, Porque el Señor, Espíritu amén. Santo representa al Hijo y representa al Padre. Es uno solo que está en nosotros. Amén. Un Dios trino y un Dios único. Amén. Y tomó su mano, la fiebre dejó, oigan, eso es terrible. Y se levantó y le servía. Vemos cómo esta mujer agradecida del milagro se levanta, no perdió tiempo y empezó, amén, a servirle. Gloria al Señor. Qué bonito cuando Dios hace milagro en nosotros. Un milagro nos lleva a las alturas. Un milagro nos hace, amén, ser agradecidos. Santo Dios. Gloria al Señor y agradecida. Amén. ¿Y qué es lo que pide Dios de nosotros? Lo que pide un corazón limpio y puro. Para Él seguir pegando con ese cuerpo, con esa alma, con ese espíritu, a fin de que esa alma se afirme bien en los caminos de Dios y que tenga la dicha y la oportunidad de que su nombre escrito en la vida, un día el Señor la venga a buscar, sea a través del dormir de la muerte o sea a través del rapto de la iglesia. Gracias, Señor, por su servicio que presta. Y no hay mejor servicio para el Señor que vivir una vida de santidad y pureza, hermano, sirviendo al Señor en todos los aspectos que el Señor nos invita a ver, a tanto hombres como a mujeres, a dar testimonio. Porque eso es lo que pasó, ¿verdad?, el Señor con el Gadareno. Vemos al Gadareno, el Señor, cómo Dios lo levanta, lo pone, lo viste con todo su juicio, a toda cabalidad. Y vemos cómo el Gadareno agradecido le dice al Señor: oye, Señor, permíteme ir contigo a predicar la palabra. Hazme un apóstol también. Santo Dios. Alabado sea el Señor.
Y eso dijo, no, mira, ven acá, vete a Gábara y cuéntame, mira el servicio, cuéntame lo que Dios ha hecho contigo. ¿Se da cuenta usted? Y él no vaciló, se fue a dar testimonio a grandes y a pequeños. No sabemos cuántas almas vinieron, pero eso lo sabemos en el reino de los cielos. Santo. Alabado sea el Señor. Pero podemos ver el agradecimiento de este hombre que sufría de una legión de demonios. Y vemos cómo el Señor hizo la obra. Ahora, entiende, ya nosotros entendemos, hermano, que también sobre nosotros Dios ha hecho milagros. Dios ha hecho milagros. Santo. También, mira, podemos ver la libertad del endemoniado. ¿Cuántas personas endemoniadas no han llegado aquí? El Cristo de Gábara es el Cristo de casa de oración. Amén. Gloria a Él no Dios. cambia, hermano. Sí, Él no Señor. varía. Si tenemos fe en Él no tan solamente liberta al endemoniado. Amén. Sino que hace cualquier milagro. Santo. Cualquier milagro, hermano. Gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Para Cristo no hay Amén. nada imposible. Sí, Ese Señor. es el Rey de Reyes, Señores, señores. Sí, Alabado Señor. sea el Señor. Aleluya. Cristo es mismo Dios. Amén. Santo. Aleluya, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona. Sí, Señor. Gloria a Dios, hermano. Y mire, el milagro más lindo es cuando Dios nos da a su Hijo amado. Cuando ve que el mundo está completamente hundido en tinieblas. Y ahí donde se oye la voz de Dios. Amén. Allá cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Cuando dice esa palabra de socorro, de vida, amén, de rescate. Cuando el mismo, amén, Jesús le habla a Nicodemo en una de las partes, en Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Aleluya. que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. Aleluya. Y damos gracias a Dios, hermano, que Dios nos sacó a todos nosotros, tanto a los siervos como a las siervas que están presentes y los ausentes, nos sacó de las tinieblas, hermano. Santo Dios. Y tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo? Sirviéndole de la forma que Él dice. Santo Dios. En cierto lugar encontramos al Señor diciéndole a las multitudes, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Santo Jesús. Gloria al Señor. Una de las partes más esenciales cuando el Señor habló fue cuando digo bien claro, id por todo el mundo y predicar mi palabra a toda criatura. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar el mundo. Ahora, ¿dónde nos coloca? En el trabajo mesiánico. Tanto hombres como mujeres. Esa responsabilidad cae sobre nuestros hombros. La humanidad perdida. Claro, hay muchos que no podemos ir donde ellos, pero podemos orar por ellos. Amén. Amén. Y Dios mostrarse en la forma evangelística, pastoral, amén, misionera, y salvarlos a ellos por medio de tu acción. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Y de eso hay mucho testimonio, Santo. mucho testimonio de mujeres santas que han orado y Dios ha bendecido a las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, no se sienta mal si no puede ir, pero ore porque van. Santos. Prestemos, amén, prestemos agradecimiento al Cordero. Aleluya. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice bien claro en Mateo 24:13. Mas que el que persevera hasta el fin en el servicio de Dios, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Santo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le sirvió a Dios. Amén. Porque hizo lo que Dios le dijo. Sí, Señor. Y así nosotros tenemos que hacer como hizo la suegra de Pedro. Se levantó. Gloria al Señor y empezó a servirle. Amén. Santo. Y a servirle a Jesús. A servirle a Jesús. Qué cosa tan linda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Señor. Santo. Por lo tanto, hermano, sigamos, pero déjeme leer la parte de una de las definiciones de nuestro querido hermano, que yo lo tengo en grande estima. Carlos del Calderón. Yo lo considero como el pastor de esta iglesia. Santo Dios. ¿Verdad? Por sus escritos, en su forma definida, que el Señor le ilumina y hace este expositor para que nosotros, ¿verdad?, tengamos más o menos una idea acerca de los acontecimientos que se encuentran en la Biblia, que a veces son oscuros para nosotros, pero Él la describe a través del Espíritu Santo. Dios le da las definiciones para que nosotros podamos aprender acerca de los contenidos en la Escritura y vivir conforme a lo que dice la palabra. Amén. Dice, Él nos sana para que le sirvamos. Mire qué tema. Él nos sana para que le sirvamos. Como se señaló en las introducciones, Jesús tiene todo poder sobre la vida. Dice,
humana porque Él es el creador con el Padre de todo lo que existe, incluyendo al género humano. Si Él es el creador del cuerpo humano, ¿cómo no será capaz de sanar algunos de sus órganos o corregir cualquier trastorno de la salud? La suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Lucas, como médico, es más específico al describir la enfermedad de esta anciana, diciendo que la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Lucas 4:38. Cuando un médico habla de una gran fiebre, puede estar diagnosticando, es que yo estoy en el agua. Dice, diagnosticando una peligrosa infección, el deterioro profundo de un órgano vital. Es una persona joven. Una fiebre puede ser algo pasajero, pero una persona mayor, una gran fiebre puede ser fatal. No obstante, cuando la mano de Jesús se extendió y tocó el cuerpo de esta mujer, desapareció instantáneamente. Este ejemplo de amor y poder manifestado por Cristo Jesús es una de las más grandes promesas para los cristianos. Cuando el creyente recibe por la fe el toque divino del Creador, quien siempre está dispuesto a ayudar, el milagro no se hace esperar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tan pronto como la salud llegó a esta anciana creyente, ella se levantó, amén, y le servía. La razón por la cual muchos pierden el resultado de un milagro en su vida es que no están dispuestos a expresar su agradecimiento a Dios con su servicio y su testimonio. Que Dios me bendiga. Amén. Señor, amén. Dios bendiga a nuestro pastor, gloria al Señor. Y esa última párrafo es lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Cuando dice que la razón por la cual muchos pierden los resultados de un milagro en su vida es que no están dispuestos a expresar su agradecimiento. Cuando vienen aquí, como estábamos hablando al principio, vienen, Dios hace un milagro, los sana y después se apartan. ¿Verdad? Gloria al Señor. No son agradecidos, no le sirven a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Dios, pues, es como si estuvieran poniendo de esposa a Dios de nuevo. Porque entonces el diablo la va a acusar, le va a decir, mira, tú hiciste una sanidad con esta, y mira ahora, se vino donde mí de nuevo. Y entonces, Dios dice, pues, cógelo entonces. Hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Y así es, hermano, la vida cuando reciben un milagro de parte de Dios debe de ser agradecido, hermano, gloria al Señor, y servirle, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, porque como dice aquí, Él nos sana para que le sirvamos, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es algo, ¿verdad? Gloria al Señor, acerca de la suegra de Pedro, hermano. Y yo me recuerdo, no sé si Norma se recuerda o Miriam, ¿verdad? Que aquí el pastor lo conoce. Un misionero que vino de Venezuela y era un charlatán, hermano, ¿verdad? Él se quedó acá, hermano, con Jeremías, me parece que fue, pero era un charlatán porque él decía que por eso que Pedro negó a Jesús, hermano, porque le sanó la suegra. Eso es lo que estaba diciendo. Hermano, era un charlatán y estaba haciendo como cosas de cómica, hermano, y yo no me reía en nada de eso, hermano, porque él me decía, ¿tú sabes por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó la suegra. Y saben que muchos no se llevan con la suegra. Bueno, eso dice, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, pero él decía eso y
era una forma rocosa, hermano, y yo no me agradó de eso. Y él fue uno, hermano, que cogió dinero, prestaba a la iglesia, hermano, y dijo una mentira, que estaba fundando algo allá en Venezuela, y cuando el pastor, hermano Raymond, fue para allá, no encontró nada, hermano, nada. Déjame explicar bien eso. Fueron 3.500 y fueron míos. Sí, exacto. El dinero fue mío, no de la iglesia. Y ese dinero yo lo tenía para comprar una habitación en Puerto Rico, ya que el Señor me había trasladado a Puerto Rico para así tener una habitación donde quedar. Entonces compré el terreno de un cristiano también. Me lo vendió en $3.500. Entonces el tiempo supe que esos terrenos se los daba el gobierno a las personas. Entonces yo dije, bueno, y la cosa es que ya yo sabía de eso. Entonces pues cuando vino este hombre y me habló que le iban a trancar el templo, ¿entiendes? Porque no tenía dinero. Y yo pues, mi hermano Jeremías me había hablado del asunto, y yo pues, como soy blandito de corazón, me compadecí y dije esta palabra: si es un templo, yo voy a permitir, no voy a permitir que tranquen ese templo. Amén. Y le di los $3.500 diciéndole: mira, Jeremías, vende la tierra de nuevo, vende la tierra y coge para ti esta verdad y dale a él los $3.000. Y así fue que pasó. O sea, al tiempo fui a predicar y lo confronté allá en Venezuela. Y se quedó de esta manera asustado. Porque no tenía ningún templo, sino que los $3.500 yo no sé en qué lo gastó. Eran para él. ¿Pero qué? Yo le doy gracias a Dios, porque Dios siempre está en mi corazón. Y me dice lo que haga. Sea dinero mío, sea dinero de la iglesia, hermano, yo lo mando a la gente necesitada de los cristianos. ¿Me entiendes? Y ellos están agradecidos, hermano. Están orando por esta iglesia, por las ayudas económicas que le estamos enviando. Amén. Y si Dios está poniendo en mi corazón de que sea como Pablo y como él, yo voy a seguir adelante. Porque para Jesús y para Pablo era mejor dar que recibir. Que Dios me lo bendiga. Amén, gloria al Señor. Amén. Y así vamos a seguir hacia adelante, hermano, con los otros versos. Verso 16, hermano Otoniel, si me puede leer ese verso, gloria al Señor. Es 16, 17, pero aquí solamente está el 16, gloria al Señor. Bien, hermanos, que Dios le bendiga. Amén. Dice el 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mire, esta palabra me llama la atención cuando dice que trajeron en la noche. No era que Jesús estaba solamente, había llegado de noche, Jesús estaba ahí antes de la noche. Y usted sabe que tristemente nosotros a veces, yo he visto eso de la iglesia, a veces hay hermanos que tienen problemas serios y toda la vida le dicen a la iglesia: hermano, oren por mí, que Dios sabe por qué. Sí, Señor. Mire, para mí es un error, perdón. Amén. Si usted no le tiene la confianza a la iglesia de decirle cuál es el problema, no le pida la oración. Y lo digo a esto, hermano, porque dentro del ministerio he conocido pastores con cáncer. Y ellos tienen eso como si fuera un pecado, o como si la iglesia lo va a juzgar como que es un pecado. Y ponen a la iglesia a orar. Hermano, necesitamos que se ore por el pastor. Y la iglesia orando, ayunando, sacrificando tiempo, sacrificando sueños, y no se le dice por qué. Yo veo eso como una imprudencia, como una falta de confianza. Aquí dice la Biblia que trajeron a los endemoniados de noche. Había una diferencia, porque ser endemoniado no es solamente algo tormentoso para quien está endemoniado, sino también es vergonzoso para su familia. Pero ellos, ¿qué hicieron? Hicieron el trabajo de llegar donde Jesús. Santo Dios. Ahí es la enseñanza que nosotros tenemos que aprender.
Hermano, cuando tenemos la necesidad, a veces nosotros no vamos donde Jesús. Teniendo la oportunidad y muchas veces no teniendo tanto la oportunidad. Cuando usted tiene la necesidad, usted tiene que hacer lo imposible. Y eso es lo que hicieron esta gente. Ellos fueron a donde Jesús, se aparecieron de noche. Ser endemoniado, y dice que eran, no era uno, dice los endemoniados. Eso era algo vergonzoso, hermano. Yo he visto gente endemoniada, hermano, revolcándose en el lodo, que eso es vergonzoso, es humillante para la familia. Y eso era lo que le pasaba a ese tipo de gente. Pero ellos sabían que en Jesús estaba la solución. Amén. Y no vamos a ir de día para que el pueblo se burle, pero vamos donde Jesús, aunque sea en la noche. Y sabemos que vamos a tener el resultado. Y mire que tuvieron el resultado. Dice que los sanó a todos. Sí, Señor. Sí, Señor. O sea que nuestra necesidad, nuestras aflicciones, nuestras angustias, no deben ser tan vergonzosas que no nos permitan ir donde Jesús. No importa cuál sea nuestra carga, cuál sea nuestra necesidad. Jesús no está para acusarnos, es la palabra. Jesús está para ayudarnos. Ellos sabían que en Jesús había una respuesta. Amén. Dice, vamos a leer la explicación. Gloria a Dios. El misterio de sanidad y liberación de Jesús, así como todo el plan de redención que vino a ejecutar, había sido anunciado casi detalladamente en la profecía del Antiguo Testamento. Tanto él como los cristianos del Nuevo Testamento fueron guiados por el Espíritu Santo a encontrar la base profética de cada acto de Jesús. En los registros de la Sagrada Escritura, en esta ocasión, Mateo vio la multitud de endemoniados y enfermos en casa de Pedro, y el Señor echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso lo llevó a declarar que así se cumplía una profecía de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Dos cosas aprendemos de esto. En primer lugar, podemos estar seguros de que lo que sucedió en la vida de Jesús y sigue sucediendo hoy no es una mera casualidad. Todo está marchando al compás de un programa establecido por la gracia previsora de Dios para todas las generaciones. Por otra parte, tenemos que reconocer que Jesús se sometió incondicionalmente al plan supremo diseñado desde antes de que el mundo existiera. En Primera de Pedro 1:20. Eso no quiere decir que Jesús no tuviera una voluntad personal. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, amén. Dios bendiga al hermano Otoniel, gloria al Señor. Y es una realidad, hermano, gloria al Señor. Él llevó todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Gloria al Señor, como dice en Isaías, gloria al Señor. Y por eso, mira cómo hizo, hermano, sanó
la fiebre de la suegra de Pedro echó fuera demonios, hermano, al instante. Hermano, gloria al Señor. No cogió mucho tiempo en que él hiciera esos milagros, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Y así el próximo verso, gloria al Señor, verso 24, gloria al Señor. Si no lo puede leer, amén. Nuestra hermana Rosa, gloria al Señor. El Señor nos continuará diciendo. Amén. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Gloria a Dios. Voy a la lectura, gloria a Dios. Como hombre se sometió a las leyes naturales. En la literatura paulina existe un pasaje que con gran belleza y claridad describe el milagro de la primera venida de Jesús para dar cumplimiento al plan salvador. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús no solo nació y vivió para las leyes judías, también estuvo sujeto por voluntad propia a las leyes naturales. El creador de los cielos y la tierra vino a este mundo con las mismas limitaciones físicas y materiales con que vive cualquier ser humano. Por ejemplo, él tuvo que ser engendrado en el vientre de una mujer. Nació en un pesebre, creció en un hogar judío, aprendió las costumbres de su pueblo, fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, se sometió al ayuno y la oración, fue tentado por el diablo, sintió hambre, sed y cansancio, y se trasladó de un lugar a otro usando los medios comunes de transporte. El desarrollo normal de la vida humana de nuestro Salvador, incluyendo las limitaciones que ya hemos mencionado, se debió a que Él se sometió voluntariamente al plan del Padre y asumir la naturaleza humana para efectuar nuestra redención. En esta ocasión, Jesús se embarcó con sus discípulos para trasladarse desde Capernaum hasta la otra orilla del mar de Galilea. No solo usó la barca para hacer la travesía, sino que debido al cansancio por las actividades de su ministerio, Jesús se quedó dormido sobre un cabezal. Amén. Amén, gloria al Señor, Dios bendiga a nuestra hermana Rosa, gloria al Señor. Y me gustó aquí, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Aunque es Dios, hermano, nació como hombre, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, amén. Se sometió a todas las leyes humanas, hermano, gloria al Señor. Fue criado como un nene chiquito, ¿verdad? Gloria al Señor. Aprendió las costumbres de su pueblo, hermano, y hizo todo, hermano, conforme a la humana, ¿verdad? Generaciones, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, que se sometió a todo, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Se sometió, dice que al ayuno, a la oración, fue tentado, ¿verdad? Gloria al Señor, por el diablo, sintió hambre, sed, cansancio, todo. Hermano, gloria al Señor. Fue 100% humano, pero también 100% divino, hermano, gloria al Señor. Yo quiero hacer un comentario aquí en base al el verso que ella leyó. Hermano, para cualquiera persona que no tenga conocimiento de lo que es la mar, el hablar de una tempestad es algo sencillo. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, a cualquier persona, usted me regala $1,000 y me paga un pasaje en un crucero para que vaya a cualquier liceo. Y si yo estoy desocupado y lo puedo hacer, yo le voy a decir muchas gracias. Sinceramente le voy a decir muchas gracias. ¿Por qué? Porque yo duré más de 20 años en la mar y yo sé lo que es la mar.
En una ocasión, y esto me toca, Santo. porque yo sé lo que es una tempestad. En una ocasión mi papá, nosotros teníamos propiedad y íbamos al campo en embarcación, pero en aquel tiempo no era con un motor, era puro remo. Y yo recuerdo que yo hice un viaje solo. Hermano, y cuando ya yo estaba listo, que tenía toda la carga y lo que fui a buscar, hermano, se levantó una tempestad. Y yo duré 3 días solo. Y yo estaba un jovencito de 17 años. Y yo le dije, Señor, yo no sé, pero tú me vas a ayudar. Yo no puedo estar más aquí. Yo me voy. Hermano, en un trayecto de 3 horas, yo duré como 24 horas para llegar a mi casa. Y yo no veía, mire, cuando se levanta la tempestad, ni las aves, usted la ve. Cuando usted ve que usted no ve un ave en el cielo, en la mar, hermano, eso es misterioso, eso es triste. Santo. Y yo recuerdo, hermano, a mí se me hicieron empollas de sangre. Cuando yo llegué a la orilla, a mí me tuvieron que sacar, porque yo estaba entumido, que no podía. Y la gente me gritaba. Mi papá me dijo, mi hijo, era que no había toque de queda, nadie podía salir. Que si hubiese estado en una condición, me van a buscar, pero era prohibido salir. Hermano, yo me arriesgué. Y yo recuerdo que en una ocasión, hermano, la embarcación hizo así. Y cuando yo veo que no da ni para atrás ni para adelante, yo dando, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo estoy esperando que se pegó. Cuando yo me tiro el agua pensando que está bajito, hermano, yo me fui hasta aquí. Y cuando me doy cuenta, me encaramos en una raíz de mangle. Y era que la embarcación cuando cayó arriba de una raíz de mangle. La pasó, la desbarató. Hermano, ahí estaba lo duro, porque ahora, ¿de qué manera yo tengo la fuerza para sacar? Había que levantarlo. Y yo nada más hice así, miré al cielo. Digo, Señor, ayuda. Y yo no le puedo decir a usted, hermano, cómo fue. Pero en la parte donde esa embarcación se clavó, ahí solamente yo traía 2 sacos de China, traía un saco de cacao. El caso es que tenía más de 500 libras en esa parte. Y yo hice así, hermano, le pedí al Señor, ayúdame. Y yo levanté eso como si yo agarrara esa Biblia. Y la levanto así. El Señor me dio la fuerza. Aleluya. Pero no solo eso, Qué hermano. bueno tú eres, Señor. Al instante yo vi la calma. La mar se calmó calmita. Sal. Cuando yo veo que me hablan de cómo se calma la tempestad, hermano, yo tengo que alabar a Dios. Sal. Porque yo viví eso. Y hasta hoy le puedo decir, con todos los años que duré en la mar, viví tanta experiencia fea, que con toda honestidad, hermano, le digo, para mí no me llama la atención un crucero. Yo paso, por ejemplo, en mi pueblo, donde nosotros vivimos en Sabana de la Mar, nosotros tenemos una casa donde vivíamos antes, ahora vivimos en Samaná, y se cruza en barco. Y yo cojo la hora temprano para cruzar. Que si hubiera otro trayecto, hermano, con todo y ser 1 hora y 15 minutos, yo no cruzo por la mar. Eso es la mar. Y allí dice que Jesús estaba durmiendo. Los discípulos tenían tremendo temor. Dice que había una gran tempestad que cubría las olas. Pero aún en medio de la tempestad, ya sea cualquier tipo de tempestad, ahí está Jesús como nuestro socorro. Y le digo esto, hermano, con toda honestidad. Yo pasé trabajo en la mar y sé lo que es la mar. Santo Dios. Si usted tiene que, mire, no le digo a nadie que no lo haga. Pero eso, si usted tiene que pasar unas vacaciones, honestamente, busque cualquier modo, pero la mar respétela. Sí, eso sí se lo digo yo a cualquiera, la mar respétela. Señor, amén. Amén, gloria al Señor. Es una realidad, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Uno estar en el agua y más cuando hay una tempestad es terrible. Hermano, y más cuando uno no sabe nadar. Hermano, gloria al Señor. Ahí yo creo que yo me muero porque yo no sé nadar, hermano. Gloria al Señor. En una tempestad me quedo ahí. Hermano, gloria al Señor. Pero mira qué grande es Dios, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, que Él, hermano, calma la tempestad.
Hermano, gloria al Señor. Él tuvo autoridad en el ser humano, en la naturaleza también, gloria al Señor. Amén. Y Él es el poderoso, hermano, gloria al Señor. Amén. Vamos a seguir con otros versos, versos 25, 26 y 27. Se lo voy a dar a nuestra hermana Berta. Amén, Señor Dios. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Y aún los vientos y la mar le obedecen. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Sabemos que los que estaban con él eran los discípulos, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron mucho temor, pero entonces le despertaron. Mira, con toda esta tempestad Jesús dormía. Santo Jesús. ¿Verdad? Porque él era Dios y el Señor de todas las cosas, ¿verdad? Él dormía, porque también él se cansaba, como todos los hombres que se echaban a dormir. Y él tenía confianza de dormir, no importa, vamos a tener que aquí trabajando mientras yo descanso. Y no era porque Jesús no sabía lo que estaba pasando, estaba dormido, tranquilo, pero él tenía el control en su mano. Y a pesar de que ellos lo despertaron y él le llamó hombre de poca fe, porque ustedes viendo todas las cosas que ya yo he hecho, andando con ustedes, todavía ustedes no aprenden de mí, ¿verdad? Entonces, o no tuvieron esa confianza, entonces ellos le despertaron y Jesús al despertándose reprendió los vientos y la mar todo se calmó y ellos se asombraron. Gloria a Dios, dice que se asombraron, siempre viendo las obras que él hace, sabiendo que él es todopoderoso, pero ellos se asombraron, ¿verdad? Y dice que hombre es este, que aún los vientos y la mar lo obedecen, y él es el Hijo de Dios, y él es Dios. Amén. Y tenemos que tener nuestra confianza siempre en él. Amén. Gloria al Señor, en todas circunstancias, Sí, Señor. en cualquier problema, podemos clamar a él. Él mismo le dijo, le dijo a Nehemías, clama a mí, que yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes, difíciles, que tú no conoces, ¿verdad? Y esas fue uno de ellos, cuando ellos lo despertaron. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer que dice, como Dios gobierna las leyes naturales, como Dios gobierna las leyes naturales. Ya es bien sabido de todo lo que en el mar de Galilea de un momento a otro pueden descender tormentas tan fuertes que ponen en peligro a cualquier embarcación pequeña. Lucas describe el momento con mucho realismo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. En Lucas 8, 22, 24. En Mateo 8:25 leemos que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ante la desesperación y angustia con que acudieron a él, él
esto que toda su vida habían estado enfrentándose a situaciones semejantes, Jesús entendió que el peligro era real. Sin embargo, sin muestra de preocupación ni nerviosismo, con la serenidad que lo caracterizaba en momentos de dificultad. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, incluyendo el pequeño lago de Galilea, se levantó y exhortó a sus discípulos. Sus primeras palabras fueron depresión en las cuales observamos un mensaje que habla de nuestra cobardía y falta de confianza en su poder. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? La pregunta exhortativa, según Lucas, fue: ¿dónde está vuestra fe? Actos seguidos, Jesús, como Dios y Señor, gobernador de las leyes naturales, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza, como resultado inmediato y consecuencia lógica ante aquel inexplicable milagro, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese debe ser el resultado final de todos los milagros que el Señor sigue realizando ante nosotros. Debemos mostrarlos delante de Él con corazones contritos y humillados, dando gloria a Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Berta. Gloria al Señor. Y qué bueno estar bajo el señorío de Cristo, hermano. Gloria al Señor. Que aunque estén, ¿verdad?, bajo esa tempestad donde el ser humano no tiene control, pero Dios lo tiene, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno estar bajo esa cubierta, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Como dice el objetivo, ¿verdad? Gloria al Señor. De que el mejor lugar y más seguro es estar bajo el señorío de Cristo, hermano. Gloria al Señor. Porque ahí, como dijimos antes, ¿verdad? Gloria al Señor. Aunque tenemos que perecer, pero vamos seguros, hermano. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así, ¿verdad? Los próximos versos 31, 32. Amén. Gloria al Señor. Y amén, gloria al Señor. 31 y 32. Nuestra hermana Norma Senquis o Vicente. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Uno. Y el 32. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios se someten al poder de Jesús. Tan pronto como Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla sudeste del mar de Galilea, salieron de la barca y empezaron a andar por la tierra de los Gadarenos. Había muy cerca de las peñas, a la orilla del mar, una pequeña población habitada por
gente de la región de Gad, conocida hoy como Gersa. Mientras caminaban por los senderos pedregosos, entre los peñascos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Se entiende que estos vivían en dichas cuevas y que, por ser tan feroces y agresivos, constituían un peligro para los que pasaran por aquel camino. Es el 8:28. La presencia divina de Jesús provocó temor en los demonios, los cuales hablaron por medio de los endemoniados. En primer lugar, como seres espirituales, aunque rebeldes e inmundos, reconocían la divinidad y la autoridad de Jesús, a quien se dirigieron como Hijo de Dios. En segundo lugar, estos espíritus malos, que según Marcos le confesaron a Jesús, que se llamaban Legión, porque eran muchos, sabían que les vendría juicio y tormento eterno. Por eso le dijeron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 8:29. En tercer lugar, se sometieron a la autoridad divina de Jesús, cuando les rogaron: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 8:31. Y según Marcos 5:14, los cerdos eran como 2000. En cuarto lugar, notamos que Jesús liberó a los 2 hombres que estaban bajo la maligna posesión de los demonios, permitiéndoles entrar a los cerdos. Permitiéndoles entrar a los cerdos, los cuales se despeñaron y se ahogaron en el mar. Para Jesús, el alma de un hombre vale más que cualquier cosa, animal o material. Las siguientes notas se refieren al origen y las actividades de Satanás y su séquito maligno. Primero en Génesis 1:1 y Ezequiel 28:13-17 se nos habla del origen del diablo. Satanás ocupaba un lugar de gran importancia en los ejércitos celestiales hasta su caída, la cual se menciona en Isaías 14, de 13 al 15. Segundo, Jesús dio testimonio de la estruendosa caída del diablo. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 y 18. Esta caída se describe en Apocalipsis 12:4, donde habla del dragón cuya cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Tercero, los demonios pueden ser los ángeles que se cayeron con Satanás. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 6. Amén. Gloria al Señor. Te bendiga nuestra hermana Norma. Gloria al Señor. Amén. Y como dice aquí, hermano, mira cómo Jesús, ¿verdad?, reprendió los demonios que habían en estos gadarenos, hermano. Solamente le dijo: id. No le puso mano, no le hizo nada, no gritó ni nada a estos varones, ¿verdad? Gloria al Señor, con su autoridad, hermano, con solo su presencia le dijo: id, ¿verdad? Y ellos tuvieron que salir, hermano, gloria al Señor. Dice: y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos, hermano, no pudieron aguantar, ¿verdad?, la presión, hermano, ¿verdad?, de estos demonios, hermano, gloria al Señor. Como dice, ¿verdad?, que legión significaba como era 6,000 soldados, ¿verdad?, gloria al Señor. Imaginémonos, hermano, ¿verdad?, todos estos demonios, miles y miles,
en estos actos de cerdos, hermano, gloria al Señor, no pudieron aguantar, hermano, gloria al Señor. Y más con estos gadarenos, hermano, dice que cadenas no podían ni aguantarlos, hermano, gloria al Señor. Imaginémonos el poder que tenían estos demonios, hermano, encima de estos gadarenos, hermano, gloria al Señor. Pero a la presencia de Jesús, hermano, se tiene que ir todo, gloria al Señor. Amén. Estos demonios desaparecieron, hermano, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y así, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, el último verso, verso 33, nuestro hermano Fausto, si me puede leer eso, ese verso, gloria al Señor. Amén. Y los que los apacentaban huyeron viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y los que había pasado con los endemoniados. Vemos aquí el señorío de Cristo que tiene para toda la humanidad, para ser señorío sobre todas las cosas, sobre los demonios, sobre todo, y sobre todo ser humano, que si nosotros le pedimos, Él está dispuesto para ayudarnos y gloria a Dios. Lo está leyendo la que dice, si uno recibe a Cristo, otro lo rechaza. Y hermanos, yo quería decir esto, que el Señor ya sabía que un día nosotros íbamos a estar aquí para servirlos, como podemos ver en la suegra de Pedro, que cómo él obró, y esa mujer con gusto, contenta, le sirvió al Señor. Y así estábamos nosotros, quizás nosotros estábamos enfermos en diferentes maneras, pero el día el Señor llevó nuestras vidas y Él nos rescató, y Él sabía que un día nosotros lo íbamos a estar, y nosotros estamos aquí para servirles, ¿verdad? Y bonito esta escritura dice, el señorío de Cristo sobre toda creación, todo lo que ve, todo lo que existe, es por Él. Aunque muchos dicen no, que eso pasa por la naturaleza, pero eso no es verdad. Todo el control lo tiene el Señor. Dice, el milagro de la liberación de estos dos trajo gozo a unos y temor a otros. Los gadarenos liberados tenían toda la razón para estar jubilosos por haber sido rescatados del poder de las tinieblas. El mismo regocijo debe haberse manifestado en los familiares de estos dos bienaventurados los otros evangelios sinópticos, Marcos y Lucas. Resalta lo que le sucedió a uno de estos dos gadarenos liberados. Marcos dice que la gente que vivía cerca del lugar de los hechos, al recibir el informe de los que apacentaban los cerdos, vinieron a Jesús y vieron al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5:15. Ante un milagro de esta magnitud es imposible permanecer indiferente. Los que habían visto los rostros sangrantes y feroces de estos hombres bajo la maléfica influencia de los demonios, casi no podían reconocer al que estaba a los pies de Jesús, tranquilo, presentable y atento a las enseñanzas del Maestro. Así es el cambio que Dios hace en los que se rinden a Cristo, aunque no hayan estado endemoniados. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17.
El poder del Señor se impone en el mundo espiritual, tanto en los cielos como en el aire y en la tierra, como lo señala el apóstol Pablo en Filipenses 2, 9, 11, diciendo: por lo cual Dios exaltó hasta lo sumo y lo dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero no todos celebraron la liberación de los gadarenos, los dueños de los cerdos y muchos otros de la región de Gadara, mayormente griegos y judíos, alejados de las enseñanzas bíblicas, no se sentían cómodos con la presencia de Jesús. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Así hay muchos hoy, no son capaces de estar cerca de los que tienen a Jesús en su corazón. Ya el Señor había dicho que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Sin embargo, nuestro deber es usar cualquier medio para presentarles a Jesús, orando para que conozcan su pecado y se arrepientan y se sometan a su poder soberano. Amén. Gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Fausto, gloria al Señor. Y una realidad, hermano, lo que aquí el escritor, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad? Gloria al Señor, que mientras muchos se maravillaban, hermano, del milagro que Jesús hizo con estos gadarenos, hermano, otros estaban, hermano, disgustados, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le arruinaron, ¿verdad? Gloria al Señor, los actos de cerdo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero en vez de esta gente tan contento, hermano, que se había desaparecido ya los demonios, ¿verdad?, de estos hombres, hermano, que estaban haciendo destrucción, ¿verdad?, que estaban haciendo daño, que la gente no podía pasar por aquel lugar, hermano, gloria al Señor. Mira cómo estaban, hermano. Muchos se enojaron, hermano, gloria al Señor. Otros estaban contentos, sorprendidos, hermano, porque vieron a estos hombres ahora, antes que estaban haciendo destrucciones, ahora lo vieron tranquilo, presentable y atento a la enseñanza de Jesús, hermano, gloria al Señor. Pero otros no lo vieron de esa manera, hermano, gloria al Señor. Pero vemos, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, que habló nuestro hermano, ¿verdad?, gloria al Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, gloria al Señor. Pasa hoy en día, usted va y proclama que va a bailar, a hacer una fiesta de baile, sería así, y la gente, nadie protesta ni nada. Pero sin embargo, si usted va a predicar la palabra o va a llevar tratado por algo o a decirle a alguien Cristo te ama, ahí se ofende la gente. Y eso se puede ver. La gente se amanece con música mundana y nadie dice nada. Pero si usted pone la palabra un poquito fuerte, un poquito duro, ya están en contra de usted. Y eso es lo que está pasando. Es verdad, hermano, gloria al Señor, nuestro hermano. Voy a hacer un comentario porque a veces nosotros, como cristianos, nos enfocamos en una cosa, pero fíjese que los demonios le pidieron a Jesús que le permitiera ir al acto de cerdo. ¿Por qué? Porque eso era lo que le quedaba de frente. Si hubiera sido vacas, también hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Entonces digo esto hoy porque aún muchos cristianos que tenemos la palabra no se comen la carne de puerco. Tienen y cristianos evangélicos, tienen eso como, no, porque ese es un animal salvaje. No, hermano, si hubiera sido vaca. Pero yo me voy más allá. Fíjese que los demonios necesitan un cuerpo para operar. Sí, Señor. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. A veces en la iglesia alguien está orando por un endemoniado y los demás estamos como espectadores. Sí, Señor. Mire, ese es un momento serio. Cuando ese endemoniado es liberado y ese demonio no se quiere quedar en el aire,
Cualquiera que no esté lleno y cubierto por el Espíritu de Dios, hermano, y usted lo que esté como espectador, ese demonio se apodera de Señor. cualquiera. Quería decir esto porque tenemos que tener cuidado, hermano. Sí, Señor. Cuando se está bregando con endemoniado en el altar, hermano, tengamos un momento de comunión con Sí, Dios. Señor. Cojamos eso en serio. Aleluya. Porque así como esos demonios no querían, ellos no se querían ir. Ellos no querían que lo dejaran ambulante. Ellos dijeron, bueno, Señor, como tú no vas a desalojar, permítenos ir a los cerdos. Cuando libera a alguien, ellos quieren ir a donde esté el otro. Si el otro no está cubierto de verdad por la sangre de Cristo, me voy a poner como ejemplo yo. Si el demonio salió de mí, hermano, y yo estoy aquí, y hay otro que no esté lleno de Dios, el demonio no se va a querer ir a la puerta para afuera, va a querer quedarse aquí. Sí, Señor. Que Dios no libre. Así es. Una realidad, hermano. Por eso, cuando aquí se está echando fuera, ¿verdad? Se está orando por alguien que está endemoniado, el pastor dice: todos estén en comunión, hermano, porque si no, va a agarrar el que está débil, hermano, y entonces la cosa se va a poner peor. Amén, nuestro Padre. Hermano, perdona que yo te meta aquí, es un poquito molestoso. Pero esta molestia que yo voy a causar a ustedes en esta mañana es algo que yo mismo experimenté de lo que dijo el hermano. Y esto fue en los proyectos de Fort Greene, donde vivía Norma, y a donde vivía Elena. Ahí mismo, en uno de esos edificios, pasó algo de lo que él estaba hablando. Y de lo que él nos da el consejo, de que estemos en comunión cuando los demonios están saliendo. Yo pude ver eso. Yo pude ver eso con mis propios ojos. Y el mismo Señor me puso en una profecía en ese momento. Y fue cuando Dina era la maestra de los testigos de Jehová. Aquí está Dios. Y Dios sabe que estoy hablando la verdad, la pura verdad. La pura verdad. Porque yo le temo a Dios y amo mi salvación. ¿Ok? La cosa es que las almas estaban convirtiendo, se convirtió en una bailarina, y entonces Dina era la que enseñaba la enseñanza bíblica torcida de los testigos de Jehová. Y ella se enfureció conmigo, porque también se había convertido Lidia, la que también era adulta. Una que ella enseñaba, una alumna, ahí en una palabra, era alumna de ella. Entonces, cuando llegó esa señora, me miró a mí con una forma terrible, que si la mirada hubiesen matado, me mata allí. Dije, pero ella llegó y estaba conmigo. La cosa es que yo la dejé tranquila y seguí siendo la obra del Señor, enseñando la palabra a los que están reunidos, porque estamos en el medio de la casa de Lidia, en el piso 12. La cosa es que cuando Lidia se lo había libertado del empachamiento, de un milagro que yo hice instantáneamente, entonces me dijo a mí, hermano William, todavía el niño que el Señor me sanó, el niño que yo me sanó, está llorando, y a mí también queda un demonio que lo está molestando. Pues así mismo fue, hermano. Bien, yo decía que el Lupito, póngase en comunión, porque lo que va a salir de allí se va a meter en uno de ustedes. Hermano, Dios sabe lo que estoy hablando de una pegada pura verdad. No estoy hablando mentira, es verdad. ¿Entiendes? Pero digo esto para dar fuerza y darle ánimo a ustedes para que ustedes vean, porque si algún día pasa de aquí algo, ya usted sabe lo que hay que hacer. Ok, entonces yo le dije, póngase en comunión. Cuando yo fui allá, y empecé a clamar al Cristo, precioso, al Cristo de ustedes, a Dios de ustedes, a Dios mío, a ver, empecé a clamar el Espíritu Santo del Señor, el mismo Cristo, que prendió el demonio. Y yo le dije, porque se va a salir allí, ¿saben con ustedes? Entonces se metió en Dina, la maestra, y la devolcó por el piso, la llevaba como una serpiente. Y yo me levanté a hacer en el nombre de Jesús. Y estuve 3 veces pidiendo al Señor para que la libertara y cayó en mis manos, desmayada. Y cuando despertó, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando despertamos, ella también se fue a Cristo como sobrino. Esa experiencia la vi yo con mis propios ojos. Si estoy mintiendo, pobre de pero que esa es la verdad. Tenemos que tener cuidado cuando están orando aquí por los endemoniados. Amén, gloria al Señor, nuestra hermana Frida. Sí, hermano, yo también quiero contar
dar un testimonio. Amén. Cuando yo trabajaba, yo llevaba a mis niños todos a la iglesia, pequeños todos. En las películas la gente no quiere creer que dentro de las películas esas malas que hablan de misterios y de todo eso, el mismo diablo está metido. Yo me fui al trabajo, yo tenía que salir y llevaban los muchachos a la iglesia. La hermana Rosa sabe lo que estoy hablando. Entonces voy y le dije, váyanse a la iglesia todos. Esa vez se fueron y no se fueron los muchachos. No se fue ni Jimmy, ni se fue Julio. Se pusieron a ver una película del hijo del diablo. Cuando yo llegué a las 12 de la noche, yo llegué a las 2 de la mañana de mi trabajo, porque yo salía a las 12:30 de mi trabajo y llegaba a la casa como a la 1 o 2 de la mañana, entonces no quiere pasar. Trabajaba en limpieza. Cuando llego, Narcisa estaba esto. Julio se le había metido el diablo, que estaba que temblaba y hablaba cosas y vomitaba espuma. Narcisa, Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, estamos contando porque es para saber y liberar en nuestra familia. Entonces llega ella y estaba que oraba y clamaba a Dios, y cuando llego yo, ¿qué pasa? Él estaba que brincaba y botaba espuma y brincaba. Entonces yo llego y comienzo a orar y el Señor ahí me dio ese himno, yo no lo sabía. Ese himno que dice, bueno, hablaba sobre que el Señor es que nos liberta, nos sana, nos fortalece. Y seguí yo adorando. Mire, hermano, no dormimos en esto. Eso fue ya un sábado, un viernes al sábado. El sábado llegó y le dije al pastor, mi pastor, y le dije que lo que pasaba, le dije, vámonos a la iglesia. El muchacho no quería ir, tendría unos 13 años. Cuando llegamos a la iglesia, se sienta en una esquinita y le dije, todos estábamos ahí, llegó el pastor, llegó otro predicador y le dije, pastor, lo que pasó. Y él se quedó en una esquinita, estaba así, en la esquina de la pared. Y le decía, pasa, Julio, pasa. No, yo no quiero ir. Pasa, Julio, pasa. No, que yo no quiero ir. Le dije, pasa. En el nombre de Jesús, tú vas a pasar porque vas a ser liberado. Amén. Entonces, cuando él se pasó, y ahí clamamos, mira, hermano, tuvimos hasta las 4 de la mañana que el Señor lo liberó. Aleluya, aleluya. A esa hora lo liberó. Se llama Jesús, el poderoso. El poderoso, el santo, el Dios. Amén. Gloria. Aleluya. El Hijo de Jesús de Nazaret. El que liberta, el que sana, el que nos da esa fortaleza. Amén. Gloria a Dios. El a esa poderoso. hora el Señor lo liberó a mí. De ahí que no. Aleluya. Por eso dije, de ahí para allá yo digo, bueno, mucha gente ve películas y creen que no pasa nada. El mismo demonio está allí y lo está llenando. Esa experiencia yo la tuve en mi casa. Gracias. Viendo cosas, Señor, tenga misericordia. Una realidad, hermano, gloria al Señor. Elizabeth, ¿tú tenías algo que decir? Oh, amén, gloria al Señor, pero es una realidad, hermano. Muchas de esas películas son hechas, hermano, bueno, son impías, ¿verdad? Y los demonios están ahí, hermano, y se meten, hermano, gloria al Señor. Amén. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado lo que ven, ¿verdad? Los hijos, los nietos, todo en televisión, hermano, gloria al Señor, porque ahí hay influencias demoníacas, hermano, gloria al Señor. Ay, hermano, En el caserío de Sidero, estaba este predicador evangelista así predicando. Entonces viene esta muchacha, a ella le decían la Chacón, que era una prostituta que allí de caserío, y era drogadicta también. Entonces el evangelista empezó a predicar y viene ella, yo la vi que venía de lejos así, pero venía como riéndose y burlándose y eso. Cuando llegó al evangelista empezó a burlarse de frente a él. Y el hermano nos dijo,
cierren los ojos que yo voy a orar por esta muchacha. Entonces, hermano, cerramos los ojos y de momento yo abro los ojos. Aquella mujer estaba, los ojos los tenía, bueno, como una cosa horrorosa, bien grande, y mirándome de una forma como, un demonio tremendo. Y yo cerré mis ojos. Entonces después, cuando el pastor oró, le dijo, abrimos los ojos así, el evangelista dijo, yo te reprendo, ella venía para encima del esto otra vez, del evangelista, y él le dijo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Así le puso la mano. Cayó esta mujer así gritando en el piso, pero como una bestia. Entonces se volcaba por el piso, así, como una culebra, así. Y de momento se metió por debajo del carro, y salía por un lado y entraba por el otro, por el debajo del carro. A esta muchacha la llevaron toda botando sangre por el cuerpo así, lo que se había golpeado. La llevaron al hospital, se la tuvieron que llevar para el hospital. Y allí unas hermanas fueron a verla y le dijeron que viniera a los pies de Cristo. Ella no quiso y murió así, se perdió. Pero todo Dios le da la oportunidad a la gente y la gente lo rechaza. Hermano, gloria al Señor. Y eso pasa día por día, hermano, gloria al Señor. Y si quedamos aquí hablando de experiencia, hermano, nos amanecemos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero, hermano, vamos a leer el resumen general de esta lección. Gloria al Señor. Dice que es cierto que Jesús, para poder someterse al plan salvador que el Padre había diseñado desde antes de la fundación del mundo, tuvo que asumir un cuerpo físico. Pero eso le fue necesario nacer. Por eso le fue necesario nacer, crecer, vivir y morir por cualquier ser humano. Sin embargo, hubo momentos en su ministerio en que Él corrió el velo de su majestad, ¿verdad? Gloria al Señor, soberana, y demostró indicios de su divinidad y su gloria eterna. Para poder entender el secreto de su señorío, tenemos que reconocer que Jesús es creador con el Padre de todo lo que existe. Como tal, Él puede actuar con pleno poder y autoridad en cualquier situación. En este estudio hemos tratado 3 aspectos del poder de Jesús. Jesús manifestó su poder divino sobre la vida humana en las sanidades que realizó a lo largo de su ministerio. Ejemplos de ese aspecto de su obra redentora fueron la sanidad de la suegra de Pedro y la sanidad de todos los enfermos que le fueron traídos a la casa de este discípulo en la ciudad de Capernaum. Un día Jesús quiso ir con sus seguidores cercanos al otro lado del mar de Galilea. En medio de esta trayectoria se descadenó una tormenta de viento y tempestad, como suele suceder en este pequeño mar, debido a las precipitaciones atmosféricas que vienen desde los grandes montes Hermón y Líbano. Cuando los discípulos temían por su vida, corrieron a despertar al maestro, quien levantándose reprendió la tormenta y fue hecha grande bonanza. Así quedó demostrado el poder soberano de Jesús sobre los elementos de la naturaleza. Llegando a la tierra de los Gadarenos, fue Jesús recibido por 2 hombres endemoniados, quienes no solo eran víctimas de los espíritus inmundos, sino también amenazaban a los que pasaban cerca de ellos. Los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y le preguntaron por qué venían atormentados antes de tiempo. Entonces le rogaron que si los iban a echar de sus refugios humanos, les permitiera entrar en un hato de cerdos que se encontraba en el monte. Todo esto causó 2 reacciones. Unos glorificaron a Dios
por la salvación de los oprimidos, pero otros rogaron al Señor que se fuera de sus contornos. Estas reacciones siguen sucediendo hoy, pero nosotros debemos seguir presentando a Jesús a toda criatura, ¿verdad? No importando si creen o no crean, hermano, gloria al Señor, pero nosotros hacemos, ¿verdad?, lo que nos resta a nosotros, es la comisión, ¿verdad? Gloria al Señor. Así, amado, Dios continúe bendiciéndolo, ¿verdad? Gloria al Señor en esta mañana y nuestro pastor con nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos. Gloria a Cristo, Santo Señor. Vive Cristo, aleluya. Todopoderoso eres. Gloria a Dios, aleluya, vive Jesús, gloria a Dios. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas del mar, cuando Jesús caminaba sobre las aguas del mar, Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Sálvame, maestro, sálvame que perezco.